Faltan unos pocos días para la Navidad. Los residentes de un pequeño pueblo escocés se preparan para las fiestas. Una catástrofe aérea se aproxima con rapidez. La calle y las casas estaban en llamas. Nunca había visto algo así. No olvidaremos esta Navidad. Un devastador accidente aéreo destruye un pequeño pueblo y capta la atención de todo el mundo. Fue uno de los ataques terroristas más importantes. El misterio finalmente se resuelve gracias a un pedazo de escombro más pequeño que la punta de un dedo. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Desastre en Lockerbie. ...26 de octubre de 1988 cerca de Düsseldorf. Durante semanas la policía alemana ha estado siguiendo a un grupo de presuntos terroristas en el antiguo pueblo de Neuss. Hoy finalmente darán el golpe. Ahora. ¡Policía! ¡Policía! En el baúl de su automóvil, la policía hace un descubrimiento inusual. No toques nada. La policía allana los departamentos de los dos hombres. Encuentran un gran número de pasaportes en blanco y un pequeño arsenal de armas. Cuando la policía examina la radio recuperada de su automóvil, descubren que está conectada con explosivos. Usaban un dispositivo barométrico improvisado con un temporizador de retardo corto. Estos artefactos iban a ser colocados en un avión. Un temporizador barométrico se activa por cambios en la altitud. Cuando alcanza una altura específica se acciona, lo que garantiza que el avión estará volando en el aire cuando el arma se dispare. Es un dispositivo favorito para quienes apuntan a aviones de pasajeros. Los dos hombres arrestados en Alemania trabajan para una organización terrorista muy conocida, el Frente Popular para la Liberación de Palestina o FPLP. Su líder, Ahmed Jibril, habló en Libia en 1986. Dijo que hasta que no haya paz en el Medio Oriente, no habrá seguridad para nadie que viaje en una aerolínea estadounidense o israelí. Resulta que Hafez al-Qamuni está enviando armas a los países de Siria y Líbano. Marwan Krishad es un conocido fabricante de bombas y es responsable de derribar al menos un avión de pasajeros. Faltan pocos meses para la ajetreada época de viajes navideños. Con los dos hombres bajo arresto, la policía alemana ha vuelto a la aviación comercial un poco más segura. Dos meses después, el vuelo 103 de Pan Am se encuentra volando desde Londres hasta Nueva York. El avión acaba de despegar del aeropuerto de Heathrow. Hay 259 personas a bordo. La mayoría de los pasajeros son estadounidenses. Charles McKee trabaja para el gobierno de los Estados Unidos. Khalid Jafar vive en la ciudad de Detroit y está regresando a casa de un viaje a Líbano y Alemania. En la primera parte del viaje a los Estados Unidos, el avión vuela hacia el noroeste sobre Escocia. La llamada salida Daventry es una de las 6 rutas preestablecidas que las aeronaves toman al salir del aeropuerto de Heathrow.
Lockerbie es solo uno de los varios pueblos pequeños sobre los que pasará el avión. Escondidos en las tierras bajas escocesas, los residentes apenas saben que viven bajo una transitada ruta aérea. La aerolínea Pan Am llama a esta aeronave 747 Clipper Made of the Seas. Al nivelarse a más de 9.000 metros, la tripulación se pone en contacto con el control de tráfico aéreo. Clipper 103, a 9.000 metros. Están identificados. El capitán James McQuarrie tiene 55 años, y como muchos en este vuelo prenavideño, vuelve a casa. Unos 8 kilómetros debajo, la gente de Lockerbie se prepara para la Navidad. Michael Gordon está hablando por teléfono con un amigo cuando un ruido estruendoso llena su casa. Espera, oigo algo raro. Había mal tiempo. Soplaba un viento muy fuerte. Podía oír cómo golpeaba la ventana. Puedo ver Lockerbie desde mi casa, porque está en una colina. Oí un ruido más fuerte que el viento y que sonaba como un trueno, y se hacía cada vez más fuerte. Pude oír cómo el sonido se asemejaba al de un avión de combate. En ese momento, pasaban muchas aeronaves militares por la zona. Pero vi unos objetos oscuros cayendo del cielo sobre las luces de Lockerbie. Podía ver cosas negras que caían. Y desde bastante alto a mi derecha, vi un objeto largo y delgado que tenía fuego en la parte superior. Y se dirigía hacia Lockerbie. Cuando se estrelló, la explosión fue aterradora y pude oír las tejas de mi techo levantarse. Hola. La línea telefónica dejó de funcionar. Lockerbie está en llamas. Gigantescas llamas se elevan hasta el cielo nocturno. Michael Gordon corre hacia el vecindario que está más gravemente afectado. La calle y las casas estaban en llamas. Era difícil avanzar sin que mis pantalones o mis zapatos se incendiaran. Tenías que saltar bastante porque todo estaba en llamas. Recuerdo entonces que encontré un boleto de avión y estaba intacto. No estaba dañado por el fuego ni por el combustible. El boleto decía de Londres a Nueva York. De alguna forma inexplicable, el vuelo 103 de Pan Am cayó del cielo y se estrelló en el pueblo de Lockerbie, en Escocia. A la luz del día, el horror total del accidente del vuelo 103 de Pan Am se hace más evidente. Son muchas las casas que han desaparecido por completo. Se hicieron trizas tras la caída del avión. El impacto formó un enorme cráter que atraviesa el extremo sur del pueblo. Como consecuencia, 1.500 toneladas de roca y tierra han estallado en el suelo. 11 personas de Lockerbie han fallecido, junto con las 259 personas que se encontraban a bordo del avión. Murieron mis cuñados y, ahora, su casa es un cráter de 9 metros. En las ruinas de sus hogares destruidos, buscan los cuerpos de los pasajeros.
Una catástrofe así causa una gran conmoción en un pueblo tan tranquilo. Esta calle estaba en llamas. Salimos corriendo y vimos que caía a escombro. Los investigadores de accidentes aéreos llegan pocas horas después de la tragedia. Mick Charles es el inspector principal de la División de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido, la AIB. Uno de los primeros sitios a los que fuimos fue al cráter y aún olía a combustible. Había trozos de escombros esparcidos y también tejido humano. Charles rápidamente reúne a su equipo para empezar a buscar la causa. Todo estaba agitado, había mucha gente y en parte era un caos. Formarán grupos junto a un inspector de la AAIB. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Empecemos cuanto antes. Más de 1000 policías y 600 miembros del ejército comienzan a trabajar en el pueblo de Lockerbie. Siempre quieres entender qué pasó en verdad. Y fuera lo que fuera, era colosal. Cualquier escombro encontrado se pone en bolsas de plástico transparentes para ser recogido más tarde. Las bolsas oscuras se utilizan para guardar los restos humanos. Faltan pocos días para Navidad, pero el espíritu festivo se ha desvanecido. Al comienzo de la investigación, intentamos encontrar el avión. Queríamos saber qué partes del avión estaban en qué lugar. La verdadera magnitud del desastre es difícil de comprender. La RAF nos dio un helicóptero. ¿Lo usamos? Por supuesto. Con tantos restos encontrados, los investigadores necesitan una vista aérea para localizar los mayores campos de escombros. Los mapas de esa área eran escasos y se agotaron con rapidez, así que tuvimos que usar fotocopias en blanco y negro. Los investigadores traen al oficial local Michael Gordon para ayudar en la búsqueda. La intención era que yo identificara puntos geográficos y partes de la aeronave. Pronto se hacen una mejor idea de la enorme tarea que tienen delante. Desde el helicóptero vimos que los restos yacían en forma de cono. Iniciaba en Lockerbie y el cono se ampliaba cada vez más al alejarse. Lo que buscaba era establecer patrones en los restos, lo cual básicamente me ayudaría a dirigir a los investigadores en tierra. Pero no pueden creer lo que encuentran. Las partes de la aeronave están esparcidas por una zona que es más grande que la ciudad de Londres y llega a cubrir más de 2000 kilómetros cuadrados. Pronto se hace evidente que el vuelo Panam 103 se estaba desintegrando mucho tiempo antes de estrellarse contra el suelo. Los restos suelen estar en un mismo sitio. En Lockerbie no fue así, porque la policía identificó media docena de sitios distintos al principio. Un 747 está compuesto por más de 6 millones de piezas. En los restos destrozados, los investigadores necesitan encontrar la pieza que les dirá qué pasó. La cabina de vuelo del avión es una prueba escalofriante de que el vuelo 103 se desintegró en el aire. Separada del resto, yace a 4 kilómetros al este de la ciudad. Observé el techo. Las ventanas estaban intactas. La nariz estaba abierta, como si la hubieran cortado al final de la cabina, y si caminabas por detrás, podías ver la cabina desde la parte trasera. Dentro de la cabina, los investigadores revisan las posiciones de varios interruptores y controles. Encuentran el piloto automático activado y las máscaras de oxígeno guardadas. Es un procedimiento estándar en cualquier investigación.
No se encontró nada fuera de lo normal en la cabina de vuelo. Todo era consistente con un vuelo de crucero. Pronto los investigadores descubren por qué los daños en Lockerbie fueron tan devastadores. Los restos principales que cayeron sobre Lockerbie fueron las alas izquierda y derecha, junto con la estructura central. Los investigadores estiman que el avión estaba cargado con 90,000 kilogramos de combustible. La energía de 150 toneladas cayendo en vertical a 500 nudos de velocidad es enorme. Eso creó el cráter. Pero para encontrar la causa del accidente, los investigadores tendrán que buscar en otro lugar. Necesitan estudiar los restos encontrados al sur de Lockerbie. Estas piezas se habrían desprendido al inicio del desastre. Mientras continúa el arduo trabajo de recopilar pruebas, los investigadores revisan los registros de mantenimiento. Esos registros generan preocupación sobre la antigüedad del avión. El Clipper Made of the Seas fue el 15º avión 747 construido por Boeing. Era uno de los más antiguos. Fue construido en 1970. Tenía 18 años y unas 75,000 horas de vuelo. Quizás alguna pieza crítica del avión había fallado. Las dos probabilidades obvias eran una falla estructural o posiblemente un sabotaje intencional. Mick Charles, Tom Thurman, SBI. Mucho gusto, Tom. Al mismo tiempo que los investigadores buscan posibles respuestas en la historia de la aeronave, también analizan la segunda posibilidad, la del sabotaje intencional. Estábamos allí para brindar nuestra experiencia técnica sobre daños por explosivos y las señales de que podría haber sido una bomba. Solo 3 años y medio antes de la tragedia de Lockerbie, una bomba había derribado un avión de Air India cerca de la costa irlandesa. En ese caso, el avión y todas las pistas vitales se hundieron en la profundidad del mar. Pero los restos del vuelo de Pan Am yacen en las tierras bajas de Escocia. Si fue una bomba, hay posibilidades de que se encuentre evidencia importante. ¿Qué tipo de esfuerzo logístico se necesitaría para encontrar cada pieza, llevarlas a examinar y llegar a una conclusión? Recogimos los fragmentos del suelo y buscamos cualquier daño por explosión en esos pedazos de metal. Pero hasta que hubiera evidencia física de que era una bomba, seguía siendo un accidente. Sabíamos que muchos medios de comunicación hablaban de un acto terrorista. Es cuestión de qué evidencia encuentras y qué dirección toma la investigación. En las primeras 24 horas, 4 grupos distintos se atribuyeron la explosión del avión. Los guardianes de la Revolución Islámica provocaron esta explosión para vengar la destrucción del avión iraní por parte de Estados Unidos. Tig Marquis es un experto en terrorismo internacional y trabaja para el FBI estadounidense. Muchas organizaciones se adjudicaron o se les atribuyó el acto, como grupos de Irán y Palestina, y también un grupo irlandés se responsabilizó. 6 meses antes de Lockerbie, la Marina de los Estados Unidos derribó un avión de pasajeros iraní. 290 personas murieron. El gobierno estadounidense sostiene que fue un accidente, pero Irán juró venganza. Existieron otras amenazas en las semanas previas al accidente.
La embajada estadounidense en Helsinki recibió una advertencia anónima de que pronto se colocaría una bomba en un vuelo de Pan Am proveniente de Frankfurt. Los funcionarios finalmente descartaron la amenaza, pero se dio aviso a las embajadas estadounidenses. Muchos de los pasajeros que abordaron el vuelo 103 habían llegado desde Frankfurt en un vuelo de conexión. Muy buen trabajo. Durante la Nochebuena, tan solo 3 días después de que la aeronave se estrelle, la investigación logra un enorme avance. ¿Todos saben qué hacer? Tom, ¿podemos hablar? Por supuesto. No necesitas guantes. Nick tenía un trozo de metal en una bolsa. ¿Qué es? Es un riel de equipaje. Guía los contenedores de carga a su lugar. Inspectores en el campo descubrieron varios objetos que no eran parte de una secuencia de fallos normal en un fallo estructural. Estuvo cerca de una explosión. Coincido. Los investigadores encuentran pequeñas marcas sobre el metal, cráteres que son pruebas reveladoras de que se trató de una bomba. Los gases calientes del proceso de combustión impactan sobre una pieza de metal, marcándola como si se usara un soplete. Si apenas tocas una pieza de metal con un soplete, le hará un pequeño agujero al metal. Es la primera pieza de la aeronave encontrada fuera de Lockerbie que muestra signos de haber sido dañada por el fuego. ¿Dónde estaba? Te muestro en la mañana. El campo escocés está a punto de convertirse en la escena del crimen más extensa de todo el mundo. Es Navidad de 1988, pero en Lockerbie, Escocia, la gente sigue impactada por una catástrofe aérea devastadora. No olvidaremos esta Navidad. ¡Qué gran tragedia! No volveremos a creer en Dios. Para los investigadores que participan del caso, el 25 de diciembre es un día de trabajo como cualquier otro. Para mí, eso fue lo más distintivo de Lockerbie, y aunque era Navidad, nos quedamos haciendo lo que teníamos que hacer. Los investigadores se reúnen en el campo de un agricultor fuera del pueblo. ¡Por aquí! ¡No te vemos! ¡Por aquí! Había mal tiempo, niebla y llovizna. No podías ver a 3 metros. Había escombros por todas partes. Encuentran otro trozo del riel del compartimento de equipaje. Es como la otra pieza. Faltan unos centímetros. Allí se encontraba la otra pieza del riel clavada en el suelo. Tomamos fotos, ir a esa granja y encontrar la otra pieza de metal que se había volado fue un regalo de Navidad. Estábamos muy emocionados. Esta pieza hallada también tiene marcas y cráteres que dan indicios de que estuvo muy cerca de una explosión. Los restos son encontrados en el campo de escombros del sur, cerca del inicio de este. La ubicación sugiere que estas fueron de las primeras piezas del avión en desprenderse. Creíamos que una bomba fue la causa de esta destrucción, pero no podíamos decir nada hasta que los expertos forenses lo confirmaran. Un laboratorio forense británico encuentra la prueba. Se hallan rastros de 2 tipos de químicos usados para fabricar explosivos plásticos en los restos cerca de Lockerbie. El 28 de diciembre, tan solo 7 días después del accidente, los investigadores finalmente tienen la prueba y lo anuncian al mundo entero. 2 partes del marco de metal del palé de equipaje muestran evidencia de un explosivo de alta potencia.
El accidente del vuelo 103 de Panam es ahora considerado oficialmente un crimen. Nuestra misión era descubrir quién lo hizo y probarlo, porque queríamos llevar a alguien ante la justicia por la muerte de 270 personas. Con el terrorismo ahora como la causa oficial, comienzan a circular los rumores. Finalmente la especulación se enfoca en dos de los pasajeros. Charles McKee trabaja para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Charles McKee volvía del Medio Oriente, donde había ido para liberar a los rehenes tomados en esa región durante la década de los 80. Los rehenes que McKee intentaba liberar estaban retenidos en Líbano. En 1988 una guerra civil destrozaba ese país. Los estadounidenses eran fichas valiosas para negociar. Se especulaba que Charles McKee podría haber sido objetivo de los terroristas por su trabajo. McKee no es el único pasajero que capta la atención de los medios. Khalid Jafar tenía 20 años y regresaba a su hogar en los Estados Unidos después de un viaje a Líbano y Alemania. Tal vez una persona con un nombre de Oriente Medio llevaba la bomba. Se lo estudió como posible sospechoso. La historia llega hasta el Congreso de los Estados Unidos, pero no se encuentra ninguna prueba fehaciente de que Jafar estuviera involucrado o de que McKee fuera el objetivo. Miramos a todos los pasajeros para ver si alguien podría haberles dado una bomba. La evidencia mostró que no era así. En Lockerbie, los investigadores de la AIB continúan revisando las toneladas de metal retorcido. Supongo que podríamos haber parado, pero sabíamos que había sido una bomba y los restos estaban sobre tierra. Era una oportunidad ideal para recuperar todo y entenderlo bien. Era una bomba pequeña, pero no entendíamos los procesos explosivos. Los investigadores están muy interesados en el casco de la aeronave. Trasladan las piezas de este a un hangar militar ubicado en las afueras del pueblo. Eran 2 hectáreas. El cobertizo era lo bastante largo como para desplegar el fuselaje, abrirlo y usar la línea central inferior del avión como nuestra línea base. El fuselaje de una aeronave está atornillado a una serie de marcos. Y cada uno de estos marcos está numerado según su distancia desde la parte frontal. Antes de desplegar los restos, colocamos líneas y cintas en el suelo para crear una cuadrícula relacionada con la geometría del avión. Empiezan a reensamblarlo como si se tratara de un rompecabezas gigante. Muchas partes de la estructura tienen formas características que permiten saber qué era. Muchas piezas están numeradas, lo que ayuda a identificar pequeños fragmentos que, de lo contrario, serían inidentificables. A medida que continúa el trabajo, se encuentran más piezas que muestran daños típicos de una explosión. La ubicación es 817-204. Cuando reúnen las piezas cercanas al frente del avión, los investigadores encuentran algo escalofriante. Descubren el lugar donde la bomba comenzó a destrozar la aeronave. Era evidente que había un área específica donde el daño era distinto al resto. El fuselaje en esta sección no solo está roto, sino que fue destrozado en pedazos. La estructura en esta zona estaba negra y tenía hollín. Las fracturas eran rápidas y dentadas, a diferencia de las normales por desgarro. El marco pasa por aquí. Los investigadores ahora no solo saben que fue una bomba, sino que también saben exactamente dónde explotó en el fuselaje. Fue justo fuera del compartimento delantero de equipaje.
Peter Clayden es el responsable de reensamblar los contenedores de carga situados detrás de la zona de impacto. Mi objetivo era identificar el contenedor de equipaje que tenía el dispositivo. Teníamos unos 20 contenedores de equipaje similares. Es como tener 20 rompecabezas mezclados. Los investigadores se concentran en los contenedores encontrados en el campo de escombros al sur, donde estaban los restos expulsados poco después de la explosión. Había solo dos, uno de aluminio y otro de fibra de vidrio. Estaban uno junto al otro en la aeronave y eran los únicos que evidenciaban que un artefacto explosivo improvisado había detonado. El contenedor metálico ABE4041 es de particular interés. Estaba situado detrás del marco 700, donde se registró el peor daño de la explosión. El daño allí era muy severo. El contenedor de fibra de vidrio que estaba al lado sufrió un daño colateral. Los investigadores construyen una estructura simple y le adjuntan las piezas del contenedor de carga verdadero. A medida que lo hacen se vuelve claro. El contenedor ABE4041 es el que transportaba la bomba que derribó la aeronave. Al examinar de cerca el daño en el piso y el costado del contenedor, los investigadores también pueden determinar la altura de la bomba, es decir, dónde se encontraba dentro del contenedor. El dispositivo probablemente estaba en una maleta y esta seguramente no estaba en el piso. Estaría un nivel arriba. Según los registros de equipaje, esto significa que la maleta con la bomba provino de un vuelo de conexión. Mientras los investigadores ensamblan una parte del contenedor de metal, descubren un fragmento que no pertenece al resto. Vi un trozo de escombro en uno de los pliegues. Al doblarlo con suavidad se cayó. Allí pude ver que era un trozo de una placa de circuito electrónico impreso. ¿Me traen una cámara y una bolsa de evidencia? Irá al laboratorio. No sabía si era una bomba, parte del avión o cualquier otra cosa. Finalmente, los expertos forenses británicos determinan que la placa de circuito es parte de una marca de radio específica. La noticia del descubrimiento realizado llega a Washington. Y se entera también Tom Thummim, que ha vuelto a su oficina en esa ciudad. Se trataba de una radio Toshiba, modelo SF-16. Irónicamente, la marca de esa radio era Bombit, lo que suena muy similar a la palabra bomba. El reproductor de radio había ocultado la bomba. Es muy similar al que fue hallado por la policía alemana cuando desmantelaron la célula terrorista palestina 2 meses antes del atentado. ¿Había pasado algo por alto la policía alemana? ¿Acaso se había usado una bomba fabricada allí en el vuelo de Panam? Uno de los primeros sospechosos fue la célula de la FPLP en Alemania. Inteligencia nos informó que probablemente ellos eran los responsables. 49 pasajeros que finalmente abordaron el vuelo de Panam habían comenzado su viaje en la ciudad alemana de Frankfurt. Sus maletas fueron colocadas en el vuelo 103 en Londres. Sin embargo, la aerolínea no se aseguró de que los pasajeros que habían facturado las maletas se subieran a bordo del avión. Quizás una bomba fabricada en Alemania había logrado colarse en el aeropuerto de Heathrow mientras el terrorista se iba impune. Debíamos probarlo. Mientras continúa la investigación, hallan algo desconcertante. Aunque fueron fabricados por la misma empresa, el reproductor de casetes usado en el atentado de Lockerbie es distinto al incautado en Alemania.
Uno de ellos tenía un solo altavoz, y el que explotó el avión era un modelo más actualizado con 2 altavoces. Esta diferencia en el modelo de los reproductores genera muchas dudas. Tal vez los terroristas en Alemania no sean responsables. Puedes observar cómo se armó un dispositivo y decir, sé quién lo armó porque lo he visto antes, y así lo arma este fabricante. Es la firma del terrorista. Las autoridades policiales necesitan más pistas para descubrir quién construyó esa bomba. Quizás la maleta que la transportaba pueda dar algún indicio de esto. Tras analizar pequeños fragmentos de los restos, expertos forenses británicos descubren que la maleta era una Samsonite 4000 rígida. La empresa Samsonite fabricó solo unas pocas miles de estas maletas y las vendió todas en el Medio Oriente. También se identifican varias prendas de ropa que se encontraban muy cerca de la explosión. Posiblemente en la maleta que ocultaba la bomba. La mayoría de estas prendas de vestir fueron hechas por un único fabricante y solo se vendían en la pequeña isla de Malta. Malta se volvió el foco de la investigación debido a la fabricación y distribución de algunas de las prendas encontradas en Lockerbie. Los investigadores encuentran la tienda en Malta donde se vendió la ropa. El dueño les brinda una pista más. Nos dijo que la persona tenía un acento libio y aún no teníamos evidencia que vinculase a Libia con el atentado. Había ocurrido tan solo 2 semanas antes del ataque al vuelo de Panam. En 1988, Libia se recuperaba de varios enfrentamientos con el ejército estadounidense. Sufría sanciones económicas. El país se encontraba aislado y su líder Muammar Gaddafi era agresivo en su postura antiestadounidense. Quizás el atentado contra el vuelo de Panam fue un ataque por parte de Libia contra Estados Unidos. Revisando los registros de equipaje del vuelo, la policía descubre una maleta que había sido transportada desde Malta hacia Frankfurt más temprano ese día. La maleta B8849 había sido enviada al aeropuerto Heathrow en el Reino Unido. Una vez allí, fue colocada en el segundo nivel del contenedor de carga B4041. Los investigadores ahora saben que la bomba iba en el maletín Samsonite. Más de un año después del accidente, un nuevo descubrimiento en Lockerbie ayuda a simplificar la confusa serie de pistas. Los expertos forenses descubren otra placa de circuito entre la ropa proveniente de Malta. No es de la placa de la radio. Esta placa es más pequeña que una uña. Se envía una foto de la placa de circuito a Tom Thummon. Él cree que podría ser una pieza del temporizador de la bomba. Pasé meses revisando todos los archivos del FBI sobre otros análisis que habíamos realizado a lo largo de muchos años. El FBI tiene fotos de temporizadores usados para detonar bombas de todo el mundo. Pero Thummon no halla coincidencia con la pieza de Lockerbie. No. Otra. Me quedé sin pistas. Entonces, me di cuenta de que había que salir del laboratorio del FBI. Thummon finalmente lleva la foto de la placa de circuito a la Agencia Central de Inteligencia. Llamé a un contacto y le dije que necesitaba que viera algo. Revisando informes sobre varios bombardeos, Thummon encuentra una coincidencia. Espera. Ese coincide. ¿Lo tienes?
Cuando Thuman examina el temporizador capturado por la CIA, no puede creer lo que ve. Lo vi y sentí escalofríos. Ahora mismo, mientras hablo de esto, un escalofrío me recorre, porque aún puedo recordar con claridad el momento en el que vi un circuito idéntico al de la fotografía. Esto es lo que buscamos. El temporizador en posesión de la CIA fue incautado en África unos años antes. 2 hombres libios intentaron pasarlo junto con varios kilos de explosivos por la seguridad del aeropuerto. Es idéntico al temporizador utilizado para derribar el vuelo 103. No se activa por cambios en la presión como lo hacía el interruptor barométrico descubierto en Alemania. Este dispositivo estaba configurado para detonarse a una determinada hora y no altitud. Este es el temporizador de retardo largo que derribó a la aeronave. Pero queríamos saber de dónde venía. La bomba de Lockerbie usó un temporizador y una radio diferentes a los de la bomba encontrada en Alemania. Alguien más estuvo detrás del atentado a la aeronave. No salió de un laboratorio casero. Era un temporizador hecho por profesionales. Mientras la investigación criminal se vuelve más confusa, el análisis del accidente está cada vez más claro. La investigación finalmente se traslada desde Escocia hasta Farnborough, Inglaterra. Muy conocida por su industria aeronáutica, la ciudad alberga la AIB. Varios meses después del atentado al vuelo 103, los investigadores emprenden una misión colosal. Comienzan a reconstruir una sección de 20 metros del fuselaje de la aeronave destruida. Esperan que les proporcione información que su reconstrucción en 2 dimensiones no pudo. Lo que observan es que la explosión abrió un agujero de 1,5 metros por 5 metros en el costado del avión. Chris Protheroe es un inspector jefe de accidentes aéreos que trabaja para la AIB. Era difícil entender que esta área de daño era un punto diminuto en relación con el tamaño total de la aeronave, y tampoco podíamos comprender cómo este pequeño punto había resultado en una destrucción tan grande del avión. La bomba que derribó el vuelo 103 tenía menos de medio kilogramo de explosivo. Sin embargo, su poder destructivo fue inmenso. Los investigadores quieren aprender más sobre cómo se comportan las ondas de choque dentro de una aeronave. Es como un fotograma congelado de un video. Si puedes capturar el momento en el que algo se destruye, te dirá mucho sobre cómo lo hace. Lo que descubren es que aquella onda de explosión inicial no fue la única que causó daño a la aeronave. Una sección muy grande del techo fue empujada hacia arriba con tanta fuerza que los remaches que la conectaban al marco del avión terminaron por reventar. No fue arrancada, sino golpeada por una onda de choque. Con la reconstrucción en 3D, identificamos áreas de daño por presión remota en el revestimiento superior y en otras áreas donde la onda explosiva viajó por espacios internos de la aeronave. El interior de un avión actúa como una cámara de eco en donde las ondas de choque rebotan en todas direcciones. Acumulan fuerza hasta que encuentran un punto débil en el revestimiento. Cuando lo hacen, atraviesan con gran fuerza. El trabajo en Farnborough es una prueba contundente de lo destructiva que puede llegar a ser una bomba pequeña. Y de lo imprescindible que es encontrar a los terroristas. Casi 2 años después de la tragedia de Lockerbie, la pista criminal de evidencia lleva a los investigadores a Zúrich. El temporizador usado para detonar la bomba es rastreado hasta una empresa suiza llamada Mevo. Uno de los dueños de la empresa admite haberlo construido. Fue entregado al gobierno de Libia. Se hicieron 20 que se destinaron a funcionarios libios.
Al inicio de la investigación, el foco había estado en un grupo terrorista palestino en Alemania. Ahora es cada vez más evidente que ellos no tuvieron nada que ver con el derribo del vuelo 103. Había muchos sospechosos, y no fue hasta que juntamos las pistas que todo comenzó a apuntar a Libia. Los investigadores criminales vinculan el temporizador que detonó la bomba con Libia. Saben que una persona libia compró la ropa que iba en la maleta. Y saben que Libia tiene un historial reciente de confrontación militar con Estados Unidos. Ahora solo les falta encontrar al terrorista mismo. En 1999 finalmente lo consiguen. Al momento del atentado, Abdel al-Megrahi era un oficial de inteligencia que trabajaba para el gobierno libio. Abdel fue arrestado y acusado. Era un oficial libio de alto rango y tenía acceso a lo que quisiera. La investigación determinó que también tenía una empresa ficticia en Mebo. Había estado allí muchísimas veces. Cuando comenzamos a ver todas las conexiones y estas encajaron, se volvió más fácil aceptar la evidencia. En el año 2001, jueces escoceses lo condenaron a cadena perpetua por el asesinato de 270 personas. 2 años después, el gobierno de Libia acepta oficialmente la responsabilidad por el atentado y paga $2.700 millones a las familias afectadas. El enojo también está dirigido a la aerolínea Pan Am por el papel que jugó en el desastre. Una investigación escocesa señala a la compañía. El pasajero que facturó la maleta con la bomba en el vuelo 103 nunca abordó el avión. Es un hecho que Pan Am podría haberla descubierto si hubiera seguido todos los procedimientos adecuados. Al investigar el atentado al vuelo 103, descubrimos que había varias maletas en ese avión que no correspondían a ningún pasajero. Uno de los cambios que hubo a raíz del atentado de Air India fue que las aerolíneas estaban obligadas a asegurarse de que no hubiera ninguna maleta sin un pasajero que la acompañara. Se lo denomina reconciliación de equipaje. Sin notificarlo, Pan Am había dejado de revisar la coincidencia de pasajeros y equipaje en el aeropuerto de Heathrow. Esa regla de coincidencia entre pasajeros y equipaje no se siguió. Finalmente, la empresa fue declarada culpable de negligencia. Después del accidente y el fallo judicial, la aerolínea se declaró en bancarrota. 20 años después del atentado terrorista al vuelo 103 de Pan Am, su fuselaje destruido aún se encuentra en Farnborough, Inglaterra. Esos restos pronto podrían usarse para entrenar a investigadores aquí y en todo el mundo. Será de gran ayuda si los terroristas vuelven a atacar. Lo que me llevo de Lockerbie es el tremendo nivel de cooperación que tuvimos de todas las agencias, considerando que había unas 2.500 personas del ejército, la policía y demás involucradas. Creo que es un gran tributo. Lockerbie fue una ocasión rara en la que nos sentimos honrados de ayudar. Jugamos roles pequeños, pero todos los hicimos para lograr grandes contribuciones al éxito. En el pueblo de Lockerbie, hoy en día queda poca evidencia del horror que se desató en el cielo 20 años atrás. En una pequeña iglesia, cerca de donde aterrizó la cabina de vuelo del avión, hay un crudo recordatorio del costo de la tragedia y de la importancia de llevar a los culpables a la justicia.
Vuelo 28 autorizado para despegar. ¡80 nudos! ¡Aito! No frenes de golpe. Un total de 137 personas están a bordo del vuelo de British Air Tours. En cuestión de minutos, casi la mitad de ellas estarán muertas. Esto no debería haber ocurrido. ¡Evacuación! ¡Evacuación! El avión no llegó a despegar y aún así murieron 55 personas. Para los investigadores, resulta una práctica habitual reconstruir los momentos finales en la cabina y analizar los restos junto con los registradores de datos de vuelo. Finalmente consultan a una psicóloga para entender cómo una emergencia con posibilidades de supervivencia se convirtió en uno de los desastres más trágicos de la aviación británica. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en registros oficiales y recuerdos de los involucrados. Pánico en la pista. Son casi las 6 de la mañana del 22 de agosto de 1985. El aeropuerto de Manchester está cobrando vida. Y los primeros vuelos del día se preparan para despegar. El vuelo 28 de British Air Tours tiene programado transportar a 131 pasajeros desde Manchester hasta la isla griega de Corfú. British Air Tours es una división de British Airways que se especializa en ofrecer vuelos económicos a destinos vacacionales. Es una mañana fría y corre una ligera brisa. Es el clima ideal para volar. La mayoría de los pasajeros en este vuelo viajan por vacaciones. Lindsay Davis se dirige hacia Grecia junto con su novio, Charlie Thexon. Bien, qué emoción. Llevábamos un año saliendo y estábamos muy emocionados por nuestras primeras vacaciones juntos. El capitán Peter Terrington está al mando. Yo era el capitán de formación senior de la flota. Terrington está entrenando al primer oficial Brian Labb. Él haría el despegue y el aterrizaje como parte de su entrenamiento. ¿Listo, capitán? Sí, vamos a ver los pasos en caso de emergencia. ¿Por qué te detendrías? Por fuego, falla, alarma de configuración u orden de AITO. Tú detienes el avión, yo tomo el control mientras gestionas la emergencia y luego se encarga el control de tráfico. Si repasas los pasos a seguir en caso de una emergencia, será más fácil recordarlos cuando realmente ocurra. Enciende el motor 2. Hecho. Presión de aceite subiendo. Continúa. 24, 25, 26, 27, 28, 29. 131 personas a bordo, todos sentados y puertas cerradas. Gracias. La tripulación vuela un Boeing 737. El avión tarda solo 4 minutos en llegar al extremo de la pista. Vuelo 28 autorizado para despegar. El 737 tiene 3.000 metros para alcanzar la velocidad de despegue. Los motores se llevan a máxima potencia. Por la ventana veía que todo era normal y que el avión iba rápido. 80 nudos. Sí. Oímos un golpe fuerte que parecía venir de afuera. Quería ver qué estaba pasando, pero no lograba ver nada. El capitán Terrington debe actuar rápido.
¡Alto! La reacción inmediata fue frenar. Estábamos por debajo de la velocidad de decisión, así que cerré el acelerador y apliqué el empuje inverso. El avión desaceleraba, y Otto dijo que quizás se había reventado un neumático, así que esperamos a oírlo. No frenes de golpe. No frenes de golpe. Creí que había perdido un neumático, lo que afectaría el tren de aterrizaje al frenar fuerte. Seguro no sea nada. Pensé que había estallado un neumático, así que no me alarmé. Supuse que tendríamos que bajar del avión y posiblemente mover el equipaje a otro para despegar. Pronto los pasajeros del lado izquierdo del avión se dan cuenta del verdadero problema. Podía ver llamas en la parte trasera del motor. Así que supuse que no podía ser por un neumático reventado. Tal vez se trataba de algo más grave. Déjame pasar. En ese momento solo sabía que quería bajarme del avión. Sabía que había fuego y quería alejarme lo más rápido posible. El humo se está filtrando en la cabina. Siéntese. La salida más cercana estaba atrás, pero allí entraba humo. Así que decidí ir hacia adelante y le dije a Charlie: ¡Vámonos! ¡Ahora! Caminé hacia el frente del avión. Vuelo 28 Mike, abortando despegue. Parece que se incendia el motor 1. Se ve mucho fuego. Gracias. Avión en llamas en pista 24. Desde su lugar, el capitán Terrington no puede ver cuán grave es el incendio, así que necesita el consejo de la torre. Hay que bajar a los pasajeros. Háganlo por el lado derecho. Terrington sale con cuidado de la pista. Evacúen por el lado derecho. Primer paso, apagamos motor 1 y 2. Evacuación, evacuación. Mantengan la calma. Antes de salir de la cabina, la tripulación debe completar una lista de verificación de 15 pasos. Freno de mano. Listo. Palanca de freno. Listo. Pero el tiempo se agota. La lista de evacuación era de 4 páginas y el último paso era evacuar a los pasajeros. Activar interruptor de extinción. Así que no nos ayudaba para nada. El Boeing 737 cuenta con 4 puertas de cabina. Las 2 puertas traseras están cubiertas de fuego y humo, lo que deja solo 2 salidas disponibles para 137 personas. Luego, un problema mecánico deja inoperativa una de las puertas. Otto intentó abrir la primera puerta a la derecha, pero estaba muy atascada. La parte trasera de la cabina se está llenando de humo, y esto dificulta la respiración. Los pasajeros corren hacia adelante. Tardaron mucho en empezar a evacuarnos. Pensé que no lograría salir y que el avión explotaría con todos adentro. Activar interruptor de extinción. En este momento las 137 personas a bordo están vivas. Pero con cada segundo que pasa sus chances de sobrevivir disminuyen. El vuelo 28 de British Air Tours se está convirtiendo en una trampa mortal. La puerta atascada en el lado derecho del vuelo 28 de British Air Tours deja a los tripulantes sin opciones. Deben evacuar a los pasajeros del lado del avión que está en llamas.
Al abrir la puerta, vimos a los bomberos lanzar espuma por la rampa hacia el suelo de la cocina. Queríamos evacuar a los pasajeros, pero había un atasco y nadie avanzaba. El pasillo hacia la cocina es estrecho y todos empujaban con fuerza, lo que hizo que un niño quedara aplastado contra la pared. Él no podía salir, así que lo agarré de su camiseta amarilla y lo empujé hacia adelante. Después de eso, todos cayeron detrás de él. Los guiamos hacia el tobogán. ¡Salten! ¡Salten! En el entrenamiento, los guiamos a la puerta. Ese es el procedimiento que debemos seguir. El sobrecargo está desesperado por evacuar a las personas y regresa a la puerta atascada. Después de varios intentos, finalmente logra abrirla. Solo me di la vuelta para ver si Charlie me seguía. ¡Nos vemos afuera! Al mirar atrás, noté que la gente se dirigía a la parte delantera del avión y que iba empujando y plegando los asientos hacia adelante. Todos intentaban avanzar desde atrás. El tobogán estaba abierto y la gente saltaba directamente sobre él. Al llegar abajo no miré atrás porque solo quería salir de allí. Muchísimos pasajeros lograron salir del avión, pero todavía hay muchos más adentro. Había una densa nube de humo negro. Charlie comentó que tras mi partida este humo comenzó a descender y que la gente entró en pánico. Me dijo que la gente moriría allí. Interruptor de energía de reserva. El capitán Peter Terrington y su primer oficial Brian Lapp todavía están a bordo del avión en llamas y aún no han completado los pasos necesarios para evacuar. Salían 4 toneladas de combustible del tanque del ala. Vamos, Brian. Podía haber muchas llamas. Completar la lista de verificación pondría en riesgo sus vidas. Hicimos los pasos posibles y salimos por la ventana de la cabina. No hay más pasajeros en las salidas, así que Joanna Toff decide comprobar si queda alguien más adentro de la cabina. Fue horrible porque el humo era tan denso que podías tocarlo. Fue horrible de verdad. Por aquí. Había una niña pequeña en la cabina que estaba muy desorientada. Creo que todos lo estábamos porque no sabíamos bien qué pasaba. La llevé hasta el tobogán para que saliera. Y los bomberos me pidieron que bajara. Pero yo pensaba que todavía no habíamos terminado. Cuando Toff finalmente vuelve a entrar en la cabina, el humo denso y espeso hace que sea extremadamente difícil ver y respirar. Estaba muy oscuro y silencioso, pero logré ver la luz de la puerta, así que sabía dónde estaba. Finalmente el humo obliga a Toff a abandonar su búsqueda. Apenas unos minutos después de abandonar la pista, el vuelo 28 de British Air Tours ha sido consumido por el fuego. Salimos de la cabina que estaba bastante intacta y cuando nos giramos vimos un avión completamente destrozado y todo había sucedido en cuestión de segundos. Fue espantoso. 54 personas murieron y otras morirían en el hospital.
La verdad es que nos sentíamos bien físicamente, pero en pocas horas nuestras vidas cambiaron. No podía respirar, estaba casi fuera del avión y me faltaba el aire. El humo empezó a entrar y todos salimos corriendo. Fue una locura salir de allí. Cuando entró el humo, no se podía ver nada. Se necesitan 125 bomberos y más de 2 horas para lograr extinguir el fuego. La noticia del desastre se difunde rápidamente por el mundo. La primera ministra británica Margaret Thatcher vuela a Manchester para visitar el lugar. Cuando ocurre un accidente de avión así, todos quedan impactados. Cada aspecto de este accidente deberá investigarse a fondo. Este se trata del cuarto desastre aéreo comercial más grave del año. En junio de 1985, un avión a reacción de Air India explotó sobre el Océano Atlántico. Allí murieron 329 personas. Unas semanas después, 137 personas murieron cuando un vuelo de Delta Airlines se estrelló en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Y solo 10 días antes del accidente de Manchester, se produjo el accidente de avión más mortal en la historia. El vuelo 123 de Japan Airlines, un 747 repleto de pasajeros, se estrelló contra una montaña y murieron 520 personas. El vuelo 28 de British Air Tour suma 55 personas a la lista de fallecidos. El año 1985 se convierte en el más mortal de la aviación comercial. Los viajeros comienzan a ponerse nerviosos. La División de Investigación de Accidentes Aéreos de Gran Bretaña envía un equipo a Manchester para esclarecer los hechos que causaron la catástrofe. En el equipo se encuentra Steven Moss. Él inspeccionará los motores del avión. Esto no debería haber ocurrido. El avión no llegó a despegar y aún así murieron 55 personas. En el equipo también está Chris Prothero. Él se centrará en el incendio. Con los primeros informes, supimos que el fuego había entrado en la aeronave rápidamente al detenerse, lo que fue clave para mí. Steven Moss no tarda mucho tiempo en descubrir dónde se originó el problema. Él detecta un daño en el avión que no fue causado por el fuego. Lo primero que notamos fue el agujero en la parte inferior del ala. Y justo al lado, el lateral del motor tenía un gran agujero. Parecía que uno había provocado el otro. Para que un avión repleto de pasajeros pueda despegar, es necesario que se genere un gran empuje. Esa potencia se genera cuando el aire pasa por la parte frontal del motor hacia una serie de aspas del compresor. Luego este aire se enciende y los gases de escape empujan el avión hacia adelante. Parece que algo había salido extremadamente mal con el motor izquierdo del vuelo 28. Los investigadores buscan indicios tanto en la pista como en la cabina, con la esperanza de descubrir por qué murieron tantas personas. Al entrar en la cabina por primera vez, se sentía un olor fuerte típico de los incendios en aviones. El plástico quemado, el combustible y otros materiales en llamas cayeron sobre los asientos y llenaron los pasillos con los restos de los compartimientos superiores. La escena era devastadora. El daño en la cabina es verdaderamente revelador. La parte superior está casi completamente carbonizada, pero la parte inferior está relativamente intacta. Era claro que no había habido una combustión súbita generalizada.
Una combustión súbita generalizada ocurre cuando los gases en un espacio cerrado se calientan tanto que se encienden e incineran todo a su alrededor. La manera en que la cabina del vuelo 28 está carbonizada le revela a Proderu la verdadera naturaleza del incendio. Muchos cojines de asientos y tarjetas de evacuación, que son de plástico laminado, estaban prácticamente intactos. Se podrían haber limpiado y reutilizado en otro avión sin que nadie lo supiera. En los niveles superiores del fuselaje había mucho daño por calor, lo que no caracteriza a una combustión súbita generalizada. El fuego en la cabina había sido grave, pero no debería haber sido catastrófico. Esto plantea dos preguntas para los investigadores. ¿Por qué murieron tantas personas? ¿Y qué fue lo que causó el incendio? La respuesta a la segunda pregunta puede estar fuera del avión, más precisamente en la pista. Los investigadores encuentran una gran pieza de metal en forma de cúpula a lo largo de la trayectoria del avión. Steven Moss puede ver que pertenece a una pieza del motor llamada cámara de combustión tubular. Parece que la cámara de combustión tubular se separó en sus extremos. La cámara de combustión de los motores a reacción del 737 contiene 9 cámaras de combustión individuales. Aquí se mezclan y encienden el combustible y el aire, lo que significa que cada cámara debe soportar temperaturas extremas. Steven sospecha que la cámara fracturada se desintegró de alguna forma y destruyó el motor izquierdo del avión. Golpeó un panel de acceso del tanque y produjo un agujero por donde se liberó mucho combustible. Es fácil demostrar que la pieza de la cámara de combustión penetró el ala, ya que encaja a la perfección en el agujero. Sin duda, esto fue la causa principal del accidente. El motor de la aeronave es un Pratt & Whitney JT8D, y eso preocupa muchísimo a Steven Moss. Era tal vez el motor a reacción más usado en el transporte aéreo comercial. Era muy importante descubrir la causa de este problema para evitar que otros aviones tuvieran el mismo problema. Hay decenas de miles de cámaras de combustión tubulares en funcionamiento en todo el mundo, y una de ellas estalló en la ciudad de Manchester. Steven Moss necesita averiguar el motivo por el cual falló, y debe hacerlo rápido. Los investigadores que examinan el mortal incendio del vuelo 28 de British Air Tours estudian la bitácora de mantenimiento del avión y descubren que la cámara de combustión tubular que se rompió había sido reparada anteriormente. Debíamos revisar esa reparación y su eficacia. Durante una inspección de rutina un año y medio antes, los mecánicos encontraron pequeñas grietas en algunas de las cámaras de combustión tubulares. No era inusual encontrar grietas por fatiga en las cámaras, ya que operan en un entorno de alta temperatura. Los manuales ofrecen diferentes esquemas para reparar estas grietas. Los investigadores descubren que los mecánicos repararon las grietas según el procedimiento del manual de reparación del motor, es decir, que las soldaron para sellarlas. Pero la grieta en la cámara número 9 era inusualmente larga. El manual de reparación no fijaba un límite para las grietas y esta era más larga de lo habitual. Aún así fue reparada. Después de que las cámaras reparadas se reinstalaron en el motor, los mecánicos no tenían forma de saber que la soldadura no había sellado efectivamente la grieta. Esto se debe a que las cámaras no se pueden inspeccionar mientras el motor está en el avión. Desde la reparación se registraron un total de 11 informes de aceleración lenta del motor que explotó en la ciudad de Manchester. Una cámara de combustión tubular dañada podría haber sido la causa del problema.
Pero las guías de solución de problemas disponibles para los mecánicos en Manchester no la mencionaron como una posible causa. En su lugar, Pratt & Whitney ofrecieron otras formas de solucionar el problema de aceleración. No parecía que les hubiera creado ninguna gran preocupación. Lo habían visto antes y nunca había resultado ser algo grave. Los mecánicos en Manchester realizaron ajustes menores para corregir la velocidad mínima del avión y lo mantuvieron en funcionamiento. Las grabaciones del registrador de voces de cabina indican que la tripulación del vuelo 28 conocía el problema de aceleración lenta. Antes de ayer estuvo lento el motor 1. Ayer estuve en el vuelo. Un ingeniero lo firmó. Pero la entrada en la bitácora hizo que el capitán Terrington pensara que el problema estaba resuelto. Un comentario en el registro técnico del vuelo anterior indicaba que el motor estaba lento. No parecía un problema grave, ya que los ingenieros lo habían reparado y el avión había volado sin problemas el día anterior. Los ajustes de velocidad mínima no solucionaron el problema real, que era la grieta en la cámara de combustión tubular. Y esta llegó a su punto crítico en el vuelo 28. Vuelo 28 Mike, abortando despegue. ¡Evacuación! ¡Evacuación! ¡Mantengan la calma! Si hubieran inspeccionado las cámaras, habrían detectado el problema. Los investigadores ahora saben los orígenes del desastre de Manchester. La grieta soldada en la cámara de combustión tubular número 9 se dio mientras el vuelo 28 aceleraba por la pista. La parte frontal de la cámara fue expulsada del motor y abrió un agujero en la parte inferior del ala izquierda. Eso generó una gran fuga de combustible sobre el motor dañado, lo que acabó desatando el incendio. Los incendios en motores no son extraños. El fuselaje de un 737 está completamente revestido con material retardante de fuego para proteger la cabina. Los investigadores todavía no entienden cómo un incendio que comenzó en el exterior del avión se propagó tan velozmente a la cabina. El inspector de incendios Chris Protheroe encuentra parte de la respuesta al ver fotos del avión mientras aceleraba por la pista. Las fotos mostraron que el fuego tuvo una fase muy dinámica mientras el avión se movía por la pista. Y esto generó un fuego energético y turbulento, parecido a una llama de soplete que se podía ver detrás del avión. Una foto de la prensa del día del accidente lleva a Protheroe a formular una nueva teoría. Las fotos de la prensa mostraron el inversor de empuje izquierdo desplegado. Esa foto daba la impresión de que los inversores de empuje habían provocado un fuego tipo soplete en el costado del fuselaje. Y eso puede explicar por qué el fuego penetró tan rápidamente. Las implicaciones de esa fotografía cobraron una enorme relevancia. ¡Alto! Hay varias maneras de detener un avión a reacción a gran velocidad. Una de ellas es con los frenos. No frenes de golpe. Y otra es con los inversores de empuje del motor. Los inversores de empuje redirigen el escape del motor a reacción hacia adelante. Esto ayuda a desacelerar el avión. Parecía que los inversores de empuje habían arrojado fuego en el lado izquierdo del avión, que acabó impactando directamente en el fuselaje trasero. Eso explicaría por qué el fuego destruyó la cabina del avión tan rápidamente. Ahora parece probable que el capitán Terrington pudo haber agravado el incendio al intentar desacelerar el avión. Pero Protheroe tiene dos buenas razones para dudar de esa teoría. Una de las razones es el lugar donde se encontró carbonización causada por los gases de escape o flujo de salida en combustión. El flujo de salida impactó en el revestimiento superior del avión y la perforación que sufrió la nave en la parte inferior no coincidía con eso. La otra razón es que cuando se activaron los inversores de empuje, el motor izquierdo ya había explotado.
Pero para funcionar como un soplete, el motor necesitaba un flujo significativo de gases de escape. Hicimos cálculos para confirmar que el empuje residual del motor no era suficiente para causar este efecto. Eso confirmó que los inversores de empuje no podían haber tenido ningún papel, o al menos ninguno significativo, en la gravedad del incendio. Está claro que además de los inversores de empuje, otros factores aceleraron la propagación del fuego. Protheroe analiza los datos con mayor detalle y tras examinar los informes del clima del día del accidente, encuentra la respuesta. El viento fue el principal factor que influyó en la gravedad del incendio en cuanto a su impacto en el exterior del avión, la rapidez de penetración y las condiciones en la cabina. Terrington pensó que había estallado un neumático y tomó una decisión fatal. Vuelo 28 Mike, abortando despegue. Al oír el golpe y cerrar el acelerador, asumí que íbamos a abandonar la pista y pedir que un ingeniero revisara los neumáticos. Al igual que una carretera, una pista de aeropuerto tiene varias salidas. Y el capitán Terrington eligió una que se llamaba Link Delta. Tenemos un incendio en el motor 1. Al recibir la alerta de incendio, ya estábamos mentalmente preparados para detenernos. La tripulación sabía que había un incendio, pero no comprendía su gravedad, así que decidió abandonar la pista. El capitán Terrington giró el avión hacia la derecha y lo detuvo completamente. Pero nunca se imaginó que realizar esa maniobra agravaría aún más el problema. Había un leve viento cruzado desde el lado izquierdo del avión que propagaba el fuego del combustible derramado debajo del ala izquierda, que luego se extendió hacia la parte trasera, por encima y por debajo del fuselaje, entre el ala y la cola. El viento hizo que el fuego rodeara la parte trasera del avión y se dirigiera hacia la cabina. Creo que sin viento, la situación hubiera sido más benévola. Los investigadores han descubierto cómo se originó el incendio y las condiciones que hicieron que el fuego se infiltrara en la cabina. Ahora el investigador Ed Trimble debe resolver el mayor misterio del trágico accidente de Manchester. El avión había abortado el despegue por una buena razón. Había rodado fuera de la pista y detenido rápidamente en la pista de rodaje. Pero aún así, murieron 55 personas. Había muchas preguntas sobre por qué había ocurrido eso. Los investigadores descubren que la mayoría de las víctimas no se encontraban en las áreas más quemadas del avión. Las autopsias señalarán al verdadero asesino del vuelo 28. De las 54 personas que murieron en la cabina, solo 6 sufrieron quemaduras graves. Todas las demás murieron a causa de la inhalación de humo. Parece que el humo en la cabina era especialmente letal. Los sobrevivientes informan que el humo era insoportable. El humo era muy negro y parecía tocarte, lo que era muy extraño. Dijeron que el efecto fue impactante. En cuanto respiras ese humo, te sientes débil y sabes que si inhalas 1 o 2 veces más, podrías morir. En el momento del accidente de Manchester, los efectos del fuego en un avión estaban bien estudiados, pero los del humo no se comprendían completamente. Para averiguar exactamente por qué el humo era tan tóxico, Trimble decide recrear el incendio que ocurrió en el vuelo 28. Intentamos recrear los gases generados y los niveles de amenaza.
El humo que llenó el avión provenía de materiales en llamas en la cabina, como la espuma de los asientos, la lana de las alfombras y el plástico de los compartimientos superiores que liberaban gases tóxicos. Esas condiciones se recrean al quemar esos mismos materiales. Finalmente, Trimble descubre que los pasajeros del vuelo 28 inhalaron humo que contenía una mezcla mortal de gases tóxicos, entre los que se incluían altos niveles de monóxido de carbono y cianuro de hidrógeno. Ahora necesita averiguar con urgencia si hay alguna forma de proteger a los pasajeros de ese tipo de humo. Quedaba claro que, sin protección respiratoria contra el gas de combustión, nuestras posibilidades de mejorar la supervivencia en incendios de aviones serían muy limitadas. There was little that we could do to improve survival chances from aircraft fires. En el transcurso de 5 semanas, los investigadores realizan varias pruebas y experimentan con diferentes filtros. Queman casi 1/4 de tonelada de material para generar el humo necesario. Llegan a la dramática conclusión de que podría haber sido posible salvar la vida de los pasajeros. No tengo dudas de que, si la cabina de un avión se expone a gases de combustión, las posibilidades de supervivencia aumentan con una máscara de protección contra el humo. El vuelo de British Air Tours tenía máscaras contra el humo solo para la tripulación, y nunca se utilizaron. La investigación de Trimble indica que las máscaras para los pasajeros podrían haber salvado vidas. Había máscaras disponibles, tanto de filtro como de gas, que pueden ofrecer un alto nivel de protección en estos casos. Muchos de los pasajeros del vuelo 28 habrían sobrevivido si hubieran contado con unos minutos más para respirar. Todo ocurrió tan rápido que, unos minutos después de detenernos en la pista, todo había terminado. Un Boeing 737 cargado de pasajeros está diseñado para ser evacuado en menos de 2 minutos, incluso sin tiempo adicional. Debería haber habido más pasajeros del vuelo 28 capaces de evacuar el avión. Para entender por qué tantas personas no lograron salir del avión, los investigadores recurren a una fuente inesperada en busca de respuestas. Según la ley, los fabricantes de aviones deben demostrar que sus aeronaves pueden evacuarse de manera rápida y segura. Cuando se introdujo el 737 en el Reino Unido, la empresa Boeing demostró que 130 personas podían salir del avión en solo 75 segundos. Todos los aviones de transporte público están certificados con criterios que garantizan que la totalidad de los pasajeros puedan evacuar el avión utilizando la mitad de las salidas. Se suele evacuar por un lado u otro en un máximo de 90 segundos. Pero 90 segundos después de que el vuelo 28 se detuviera, la mayoría de los pasajeros seguían a bordo. La evacuación en Manchester no se completó en 90 segundos porque las condiciones de un incendio real difieren mucho de la certificación. La evacuación certificada se realiza en un entorno despejado, sin la presencia de humo que pueda obstruir la visión y abrumar a los pasajeros. Minutos después de detenerse por completo, el vuelo 28 se llenó rápidamente de un denso humo negro. Cuando el humo llenó la parte trasera de la cabina y se desplazó hacia adelante, se desató un pánico inmediato entre los pasajeros afectados que luchaban
para respirar. Un comentario común era que al inhalar humo sentían los pulmones endurecidos. Puedes imaginarte que en estas condiciones las personas deben alejarse del humo. Y lo que hicieron fue trepar sobre los asientos y otras personas que tenían delante. En menos de 5 minutos, un accidente con posibilidades de supervivencia se volvió mortal. Para prevenir futuras tragedias, la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido busca conocer mejor a las personas. Helen Muir es psicóloga y experta en cómo el diseño de aviones puede influir en la supervivencia. Se le solicita que analice el comportamiento de los pasajeros en el vuelo 28 para entender por qué murieron tantos. Debíamos diseñar el interior del avión de manera que, incluso con comportamientos disfuncionales, pudiéramos satisfacer las necesidades de cada persona en su prisa por salir. Helen Muir monta una cabina que imita la del vuelo 28 de British Air Tours y la llena de voluntarios. Luego, para que actúen como si el avión estuviera en llamas, les ofrece dinero a los primeros que logren salir. Eso generó un comportamiento increíble. Las personas trepaban asientos y pasaban unas sobre otras. De hecho, cuando los sobrevivientes del accidente de Manchester vieron los videos, dijeron que así había sido. La evacuación del vuelo 28 se ralentizó porque los pasajeros quedaron atrapados en la abertura del mamparo que separaba la cabina principal de la cocina. ¡Salten por el tobogán! Los investigadores finalmente descubren que el atasco lo causó el diseño del Boeing 737. La abertura del mamparo medía 55 centímetros de ancho, lo suficiente para que pasara una persona. Pero los investigadores querían saber cuánto más ancha debería ser la abertura para evitar bloqueos. Intentamos recrear la situación de Manchester de la mejor manera posible, para luego modificar sistemáticamente el interior de la aeronave para identificar qué cambios mejorarían la experiencia de los pasajeros. La prueba de Muir demostró que la estrecha abertura del mamparo generaba atascos que los tripulantes de cabina debían despejar constantemente. Aumentar el ancho a 75 centímetros facilitó considerablemente la circulación de los pasajeros. Mediante pruebas demostramos que al aumentar el espacio mínimo de 50 a 75 centímetros, se mejoraba significativamente la velocidad de evacuación y se reducían las posibilidades de caídas. Como resultado del trabajo de Helen Muir, se recomendó aumentar el espacio entre las paredes del mamparo a 75 centímetros y también implementar los tubos fluorescentes para guiar a los pasajeros hacia las salidas, incluso cuando están cegados por el humo. Muir también encontró una forma de mejorar la seguridad en la cabina sin necesidad de rediseñarla. ¡Siéntese! Investigó el comportamiento de la tripulación en situaciones de emergencia y descubrió que los pasajeros evacúan con mayor rapidez cuando la tripulación muestra una actitud asertiva. ¡La salida es por aquí! No queremos que la gente tome sus propias decisiones. Queremos que la gente siga las indicaciones de la tripulación o los procedimientos y que no dude, especialmente en la puerta. La investigación de Helen Muir llevó a los fabricantes a rediseñar las cabinas para aumentar su seguridad, pero una medida de seguridad sigue siendo polémica y se trata de las máscaras contra el humo. Ed Trimble cree que deben ser obligatorias en todos los vuelos comerciales. No tengo dudas, no tengo dudas. Pero Helen Muir no está tan convencida. Estudió cómo las máscaras contra el humo afectan el comportamiento de los pasajeros y teme que puedan ralentizar la evacuación ordenada del avión. La gente tiene entre 1 minuto y medio y 2 para salir. No queremos que sea algo difícil de colocar, ya que eso retrasaría la evacuación. La lección más importante del vuelo 28 de British Air Tours es que cada segundo cuenta. Ahora se reconoce en todo el mundo que se requieren 90 segundos desde el primer indicio de fuego antes de que la situación se vuelva mortal.
Los pasajeros del vuelo 28 perdieron tiempo valioso cuando se atascó la puerta del costado derecho. Los investigadores determinaron que el mecanismo del tobogán se desplegó demasiado pronto e impidió que la puerta se abriera. Había un defecto que hacía que la tapa del contenedor del tobogán se atascara si la puerta se abría demasiado rápido. Después del accidente de Manchester, Boeing rediseñó rápidamente el sistema para evitar que eso ocurriera. Sin embargo, las recomendaciones de la AIB no se aplicaron con la rapidez necesaria para salvar vidas 6 años después. En 1991, un Boeing 737 chocó contra otro avión en la pista de Los Ángeles y se incendió. De las 22 personas que murieron, muchas fueron alcanzadas por el humo antes de escapar. Pero en 2005, el accidente de un avión a reacción de Air France en Toronto mostró cuántas cosas han cambiado desde el accidente de Manchester. Las 309 personas lograron evacuar el avión en apenas 90 segundos y nadie murió. Se produjeron algunos cambios importantes en los aviones comerciales. ¡Salgan por la puerta! Y lo curioso es que estos fueron producto de un avión que no llegó a despegar. Que volar ahora sea más seguro es la única forma de afrontar la muerte de 55 pasajeros. No puedo imaginar a alguien, o creo que nadie hubiera querido, que esto pasara. A pesar de lo aprendido y de las vidas que han cambiado, darías cualquier cosa para que no hubiera pasado.